no como que me hayan dicho como tal cómo tenía que comportarme. Creo que eh, yo creo que como papás siempre hay un estándar o como eh, un ideal de cómo queremos que nuestros hijos sean en cuanto a valores, principios, en el caso de nosotros en cuanto a ese amor por Dios también. Y recuerdo de mi juventud que igual pues eso esperaban de mí. ¿Mm? Creo que el estándar en ese sentido para mí no ha cambiado mucho. Puede que en otros hogares sí. Sí, pues yo aquí estoy con, Con la con la causante causante. de esta Yo no voy deformación. a decir nada. No, pero yo sí puedo decir que tampoco, o sea, no me dijeron cómo tenía que ser, pero sí recuerdo que, digamos, en esa época de estudiante, mi prioridad era ser buen estudiante. Y, o sea, como que lo que vimos era, usted puede hacer lo que quiera, jugar, lo que quiera, entrenar, pero tiene que responder siempre en el colegio y aún así después en la universidad, una universidad un poco más de, digamos que de libertad o de diferentes cosas. Pero en el colegio sí era como, si tú eres buen estudiante y tienes buenas calificaciones, vas bien, estás cumpliendo como con tus responsabilidades. Entonces, así más o menos lo hice. Y digamos que en el colegio, desde el colegio donde yo estudié, era un colegio de sacerdotes jesuitas, entonces siempre había como mucha disciplina, eran sí, como muy estrictos en ciertos temas acerca de la disciplina, acerca del respeto, la tolerancia, pero la tolerancia más acerca de la diferencia sobre las opiniones de otros, ¿sí? Y creo que cada año como que intentaban eso, recalcar un valor que pues al final se le terminó uno como quedando eso. Me acuerdo muy bien de la tolerancia porque fue el del último año. Ok. Bueno, yo en cuanto a valores, tengo muy marcados los que mi mamá me infundió. O sea, pongamos lo que es la honestidad. Para nosotros es muy ir a robar, ir a cualquier pilatuna de esas, no, eso para nosotros no existía. No, no podíamos hacerlo y a veces los compañeritos decían, ay, vamos a una tienda hacer alguna de esas. No, uno le quedaba muy difícil. O sea, yo era muy charlatana y jugar y molestar. Pero hay principios que le quedan a uno grabados desde pequeñito porque mi mamá algo que no perdonaba era eso. Y lo otro también, las groserías. Mi mamá nunca decía groserías. Entonces las groserías uno las decía en la calle, uno las decía con los amigos, porque el colegio tampoco, el colegio no permitía ni que fuera uno grosero. Con lo que dices de la tolerancia, creo que uno no era, o sea, como que no se daba cuenta que en realidad uno era muy tolerante con los amigos, porque es que el colegio tenía la facilidad de tener estudiantes de otros países, entonces uno como que se va abriendo a otras culturas y aunque eran pocos los estudiantes que había, en la religión nunca nos pusieron inconveniente, entonces nosotros compartimos con niños judíos, con niños evangélicos, que era el colegio, con los que no tenían ninguna religión, o sea, no, nosotros pongamos nunca tuvimos una religión marcada ni definida y el colegio nunca nos puso problema. Por eso llegamos a ese colegio, porque yo no fui bautizada. Y en esa época el bautizo era una obligación para poder entrar al colegio. Entonces, si uno no era bautizado, ya quedaba prácticamente sin estudio. Y en este colegio no pasaba eso, entonces yo por eso pude empezar a estudiar. Es de los valores que más me acuerdo. Se manifiestan lo mayor es que en este momento con ustedes, la mami no acepta, o sea, mi mamá, es difícil el comportamiento de ustedes que sea tan abierto, tan cariñosos unos con otros, que sean libres, que puedan expresar, porque en mi generación uno solamente obedecía lo que decían los padres y los padres normalmente decían que los niños deben de permanecer callados, callados se ven más bonitos. Entonces cuando uno estaba con los papás uno estaba calladito y solamente dijeran, no existía esa comunicación que existe en este momento. Yo creo que también se ve en la parte del acceso y el uso de la tecnología, porque digamos que ya estamos como en una fase en la que todo tiene que ser a través del celular o a través de internet,
Y digamos, pues mi abuelita, para ella internet no existe. Para mi mamá o aún para mi papá en algún momento es como, ven, le explico cómo funciona eso. Y ya vamos sintiendo que poco a poco nosotros también entonces nos vamos quedando y son ustedes los que comienzan a manejar más las cosas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, Canva para mí es como un dolor de cabeza y ya para ustedes es mucho más sencillo y más fluido manejarlo. Y ahí poco a poco se va viendo la brecha generacional. Al menos yo lo veo desde el punto de vista de la tecnología. Ok, bueno. Abuelita, respóndenos, ¿cuántas generaciones hay en esta familia? En esta familia hay 5 generaciones, porque está mi mamá, luego seguimos los hijos, que somos nosotros, mis hijos, pero por el lado de mi hermana, tiene hijos y esos hijos ya tienen nietos, entonces ya mi mamá Nietos. tiene tataranietos. Mi mamá ya tiene 5 generaciones encima. Y ella tiene 93 años y el tataranieto ya tiene como 5 años, ¿no? Ujú. ¿Sí?